Buenos días. Continuamos nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 26 de septiembre de 1936 y entramos en el primer otoño de la guerra. He titulado este episodio Decisión del generalísimo Franco en Maqueda, basándome en el título de uno de los capítulos de Paul Preston, de su biografía sobre el ahora generalísimo Franco, porque esta semana es nombrado generalísimo de los ejércitos del bando autodenominado nacional y toma la importante decisión de dirigir sus tropas a Toledo en vez de a Madrid. Para eso tenemos que hacer un equilibrio entre los acontecimientos militares y los políticos. Recordemos que en el frente de Toledo, que es el más vital por encontrarse justo al sur de Madrid, los sublevados, concretamente la nueva columna, que se ha incorporado una cuarta columna del ejército de África, la del teniente coronel Fernando Barrón, ha ocupado la localidad de Santa Olalla el 20 de septiembre y el 21 de septiembre el nudo de comunicaciones de Maqueda. Esta población, de ahí lo de la decisión de Franco en Maqueda, tiene tres posibles rutas. Ahí se puede continuar hacia el norte, dirección El Escorial, al nordeste, dirección a Madrid capital, o al sur, en dirección a Toledo, donde, recordemos, desde hace 2 meses están asediados los sublevados en el Alcázar. El mismo día en que las tropas de Franco entran en Maqueda, se celebra una importante decisión cerca de Salamanca para tomar la decisión de elegir a un general para que ocupe el mando único de todas las tropas sublevadas. Aquí tenemos, por una parte, lo que es la Junta de Defensa Nacional, que lleva a cabo el poder político, teóricamente presidida por Cabanellas, pero que no tiene un mando unificado, sino que es una especie de gobierno colegiado entre todos los generales implicados en el golpe. Y luego el mando militar, donde por un lado está el ejército del norte del general Mola, por otro lado el ejército de África del general Franco y por otro lado el ejército del sur del general Queipo de Llano. Entonces, lo que primero se va a resolver hoy, que no hay que confundir con el mando político, que eso ya se resolverá la semana que viene, es el mando militar. Para ello se trasladan en avión a un aeródromo habilitado en la localidad salmantina de Matilla de los Caños del Río, que se encuentra aquí a 40 kilómetros al oeste de la capital. Aquí se reúnen principalmente los miembros de la Junta, concretamente Cabanellas, Queipo de Llano, Saliquet, Dávila, Orgaz, Mola, Franco, Gil Yuste, que son todos generales de brigada o división, y los coroneles Montaner y Moreno Calderón. También está presente el general Quindelán, que es jefe de la aviación nacional, que ahora no es miembro de la Junta, pero hace un poco las labores de organizador y también de presión en favor de Franco. En esta reunión hay que decir 2 cosas. Primero, Hugh Thomas ha mencionado que la reunión se celebra en la finca ganadera de Antonio Pérez Tabernero, que es un ganadero de reses bravas simpatizante del alzamiento. Es correcto en parte, es decir, se reunieron por la mañana en el aeródromo y comieron en la finca. Por lo tanto, pues se habló, se debatió y se tomaron decisiones en ambos lugares, que son aledaños en la provincia de Salamanca. En todo caso, en esta reunión hay que tomar 2 decisiones. Por una parte, si se va a establecer o no un mando único militar y, en caso de hacerlo, quién será el líder. Hay que tener en cuenta que no hay actas de la reunión, de manera que lo que los historiadores han considerado como lo que sucedió allí se basa en testimonios de algunos de los que participaron más tarde. Pero básicamente hay cierto consenso de que todos, excepto Cabanellas, están a favor de un mando único, facilita las cosas, y la gran mayoría están a favor de Franco porque no hay alternativa.
Es decir, la decisión de Franco como generalísimo, que es el título que se otorga como general de generales, se toma la decisión en cuestión de horas, pero aunque hay quien duda de si votar o no, hubo casos de abstención y debate, lo cierto es que prácticamente los sublevados no tenían alternativas. Y hay que verlo así. En primer lugar, los valores a favor de Franco. Franco era relativamente joven, tenía 43 años. Saliquet, que era el único que le superaba en antigüedad, bueno, Saliquet y Cabanellas le superaban en antigüedad, rondaban los 60. Bueno, de hecho Saliquet tenía 59, Cabanellas lo superaba, eran demasiado mayores. Además, Cabanellas era republicano, que le habría puesto a los monárquicos en contra. Saliquet había estado apartado de los cargos militares y políticos durante toda la República. Por otra parte, bueno, Franco, ya digo, comparado con el republicanismo militante de Cabanellas, que también pertenecía a la masonería, también el republicanismo militante del general Mola, Franco era reconocido como monárquico, sin embargo tampoco era un monárquico radical, como los que se habían negado a ocupar cargos militares durante la República. Por lo tanto, podía pasar como un político, si bien, como todos, extremista de este bando, extremista de derechas, no era ni marcadamente monárquico ni marcadamente republicano, porque había sido jefe de Estado Mayor con la República, entre otros cargos. También tenía un importante apoyo de la Falange, porque su subordinado directo, el general Yagüe, era falangista declarado, y buenos contactos con los suministradores de armas del extranjero, Italia y Alemania. Por otra parte, sus ejércitos estaban ganando la guerra, es decir, sus tropas. El ejército de África se encontraba en aquel momento en Maqueda, donde estaban a 74 kilómetros de Madrid. Por lo tanto, de algún modo, era el general más victorioso de todos los que allí se reunían. Los demás, en cambio, tenían problemas, bien declarados republicanos como Cabanellas, Queipo de Llano, que además era políticamente muy incorrecto por sus charlas radiofónicas. Mola, además de poca ambición personal, nunca declaró que quisiera presidir la Junta. Tenía rango inferior, era general de brigada y además también era declaradamente republicano. De manera que, eliminando a Saliquet por poca relevancia política y a los demás por no tener o bien ser claramente monárquicos o claramente republicanos, o bien ser generales que no tenían mando directo en tropa, caso de Gil Yuste. Dávila lo mismo. Orgaz acababa de entrar en la Junta el día 19 de septiembre. Por lo tanto, Franco era el candidato ideal. Si bien Cabanellas puso objeciones, no llegó a votar en contra, se abstuvo, igual que los coroneles de la Junta, que eran Montaner y Moreno, que consideraban que por su rango inferior no debían votar cuál de los generales sería el generalísimo. La duda es si alguna otra persona que en aquel momento algún político militar podía haber sustituido a Franco de no haber sido puesto fuera de juego por las circunstancias de la guerra. De hecho, como líder político se ha hablado de Calvo Sotelo, asesinado antes de la guerra, Sanjurjo muerto en accidente aéreo, Godet fusilado en agosto, José Antonio Primo de Rivera preso en Alicante. Bien, esto ya entra en la política ficción. Calvo Sotelo y José Antonio son poco probables candidatos a sustituir a Franco, porque era el ejército el que dirigió el golpe y llevaba a cabo las operaciones, de manera que difícilmente los militares hubieran cedido el puesto a un civil. Sanjurjo y Godet podían haber sido buenos líderes si Sanjurjo no hubiera muerto en accidente y si Godet hubiera tenido éxito en la rebelión en Cataluña. Pero lo cierto es que aquí comienza el camino del general Franco como líder militar y político de toda España, aunque habrá que esperar a la semana que viene
para que a Franco se le conceda también poder político. Sin embargo, pendientes también de esta decisión de jefatura del Estado, todavía no se publica en el boletín del gobierno sublevado de Burgos esta decisión. Es decir, ya será nombrado Franco simultáneamente jefe de Estado y generalísimo, no el 21 de septiembre, sino el 29. Así que hablaremos la próxima semana del nombramiento de Franco como jefe del Estado rebelde. Ahora debemos retomar la situación militar. El mismo día en que Franco es nombrado generalísimo, tiene que decidir si, probablemente lo haya decidido ya antes, pero hoy ya se pone en práctica la decisión si se va a avanzar desde Maqueda hacia Toledo o desde Maqueda hacia Madrid, porque ir al Escorial es un desvío completamente innecesario. Toledo está más cerca, 39 kilómetros, y mucho más importante, allí están asediados y pasándolo muy mal los defensores del Alcázar desde hace 2 meses. Se ha hablado mucho de que Franco optó por ir a Toledo para afianzar su poder político recién adquirido, para conseguir el poder político que le iban a dar la próxima semana, obteniendo un triunfo relevante propagandísticamente como es la liberación del Alcázar, y que si hubiera continuado directo a Madrid, pues habría tomado Madrid en octubre y la guerra se habría acabado. Bueno, esto parte de varias inexactitudes. En primer lugar, era inviable propagandísticamente dejar el Alcázar sin ayuda, aparte de humanitariamente bastante duro. Es decir, cuando hay tropas amigas en una situación de asedio apenas a 40 kilómetros, no acudir en su socorro, en vez de para avanzar a la capital del estado, que está el doble de lejos, esto sí que le habría costado a Franco posiblemente su nombramiento. Es decir, era bastante lógico y deseable para todos que se liberara el Alcázar. Y por otra parte, si sigue avanzando a Madrid, pues no sabemos si lo habría ocupado en octubre. Y en caso de haberlo ocupado en octubre, la guerra no se habría acabado. Habrían continuado lo de tomar la capital del contrario. No es como en el siglo XVIII, que podía bastar para que se firmara un tratado de paz. Napoleón tomó Moscú y no consiguió la rendición de los rusos. Por lo tanto, probablemente si Madrid cae en octubre, el gobierno republicano habría seguido luchando desde Valencia o desde Barcelona. Por lo tanto, no habría cambiado nada para el resultado de la guerra. Así pues, la decisión lógica es dirigirse hacia Toledo. No todos la comparten, sin embargo. Yagüe, posiblemente porque quería que sus columnas liberaran la capital, o mejor dicho, ocupasen la capital en vez de liberar el Alcázar, se opuso y fue destituido el día 23 de septiembre, pasando a ser sustituido por el general Varela, que es trasladado desde el frente de Andalucía. El avance, por tanto, a partir del 21 de septiembre va a ser, de hecho Varela dirige una nueva agrupación llamada la Séptima División, que no tiene nada que ver con la Séptima División Orgánica, con la que se dirigirá hacia Madrid, principalmente con las columnas de Asensio Cabanillas y Barrón. El avance es, por lo tanto, se dirige hacia Toledo, dirección sur. El avance esta semana es que el 22 de septiembre llegan a Torrijos y no tardan en conocer esta noticia los defensores del Alcázar. Así que leeré unos extractos del diario del Alcázar, del diario Operaciones del Alcázar de Moscardó, referente a los días 24 y 25 de septiembre, que es cuando saben que se aproximan las columnas aliadas. El día 24 de septiembre, Moscardó consigna que a las 10:30 aparece un avión nuestro que bombardea los alrededores de Toledo. Más adelante, la observación acusa poco movimiento, suponiendo por las noticias captadas que Unión Radio da que nuestras columnas están muy cerca, en Santa Olalla, Maqueda y próximas a Torrijos. De hecho, Torrijos había caído el 22 de septiembre. En la emisión de las 22:30 se pudo captar de Radio Club Portugués que Yagüe con su columna había pasado Torrijos. Yagüe ya no es jefe del ejército, de toda
lo que se llama la columna Madrid, pero sí manda una de las columnas que se dirigen a Toledo. Yagüe había pasado Torrijos habiendo tomado Barciense, y estas noticias levantan nuestro espíritu de una manera notable, aunque este nunca se ha deprimido. El 25 de septiembre, las fuerzas de Yagüe cruzan el río Guadarrama, y este día el coronel Moscardó menciona que las noticias de la radio siguen siendo excelentes. Se están viviendo los últimos momentos de este asedio llevado con tanto sacrificio y espíritu por parte de todos. Sin embargo, tendrán que esperar un par de días más, ya que esta semana el máximo avance que logran los sublevados es llegar a la población de Vargas el día 26, hoy día 26 de septiembre, a solo 8 kilómetros de Toledo. Mientras tanto, más al norte en Ávila, continúan los combates de menor intensidad, ya que el 21 de septiembre el comandante de la Guardia Civil, Lisardo Doval, que combate en la zona fronteriza entre Ávila y Madrid, ataca a las fuerzas del coronel Mangada, al que ya vimos operando en Ávila en el mes de julio. Atacó Navalperal de Pinares, pero fue rechazado. Me refiero, Doval fue rechazado por Mangada en Navalperal. Más al sur, entre la frontera entre Ávila y Toledo, los republicanos fortifican la población de Casavieja, que es atacada por el coronel Monasterio. Es decir, hay unos combates también de cierta intensidad en la provincia de Ávila, pero que no tienen cambios relevantes en el frente. Pasamos ahora al frente norte, donde hay cambios de todo tipo. En primer lugar, siguiendo el orden cronológico, el 25 de septiembre, Bilbao es bombardeado por la aviación sublevada. Como pasa a menudo, como ha pasado y pasará a menudo en esta guerra, cada vez que la aviación bombardea, sobre todo en la zona republicana, una ciudad o pueblo, la respuesta de las milicias o de grupos incontrolados armados es asaltar las prisiones donde están los presos políticos y realizar una matanza general. En el caso de Bilbao se habían habilitado dos buques, el Cabo Quilates y el Altuna Mendi, como barcos prisión. Las milicias asaltaron el día 25 estos barcos, asesinando a varias docenas de personas. El mismo día, aunque no tiene que ver con este bombardeo y esta matanza, el diputado del Partido Nacionalista Vasco, Manuel Irujo, que dirigió la Junta de Defensa de Azpeitia, es decir, había una Junta de Defensa en San Sebastián dirigida por socialistas, otra en Azpeitia dirigida por nacionalistas. Irujo, que también era diputado por Guipúzcoa, entró en el gobierno como ministro sin cartera. Es la primera vez que un miembro del Partido Nacionalista Vasco forma parte del gobierno de España. Y el motivo básicamente es visibilizar a que la libertad religiosa dentro del Estado republicano. Como ya había dicho el Papa el 14 de septiembre, se estaban produciendo terribles matanzas de católicos y sacerdotes por toda la geografía republicana. Entonces, con la presencia de un partido marcadamente católico, el gobierno lograba desmarcarse de esas atrocidades, dando a entender que si se producían crímenes eran parte de incontrolados y para nada decisiones del gobierno central. De esa manera se aseguraba un golpe propagandístico y una mayor alianza con los nacionalistas vascos para defender el frente norte, que estaba en situación muy apurada. De hecho, al día siguiente, el día 26 de septiembre, hoy, las fuerzas de Camilo Alonso Vega, procedentes de Vitoria, que habían llegado al puerto de Arlabán, siguieron Guipúzcoa arriba, llegando hasta Mondragón. De manera que casi toda la provincia de Guipúzcoa ya cae en manos de los sublevados. Para aliviar esta situación, unos días antes, el nuevo ministro de Marina, Indalecio Prieto, que de hecho aunque era asturiano de Oviedo, se había criado en Bilbao y había sido elegido diputado por esta circunscripción, decidió el día 21 de septiembre enviar la mayor parte de la flota al Cantábrico. De esta manera se podría dar apoyo naval, bombardeo naval
a los que defendían Vizcaya, porque Guipúzcoa ya prácticamente se había perdido, a los que defendían Asturias, ya que el avance de las columnas sublevadas es notable, si bien esta semana no ha habido cambios en Asturias, y de tener la superioridad naval en el Cantábrico, que se había perdido por el dominio del Ferrol por parte de los sublevados. De manera que el 21 de septiembre salieron de Málaga el acorazado Jaime I, 2 cruceros de batalla, 6 destructores y 5 submarinos, quedándose solamente 5 destructores para controlar el estrecho de Gibraltar. Esto será un error estratégico. Tiene una parte positiva, que colaboran es un error estratégico naval. Dejar el estrecho desprotegido tendrá importantes consecuencias la próxima semana. Si se logra, se ayuda a paralizar el avance cuando lleguen estos barcos la próxima semana, se ayuda a paralizar el avance por la costa. De hecho, apenas lograrán entrar las fuerzas sublevadas en Vizcaya antes de que llegue el otoño, en parte es por el apoyo naval de estos buques. Y visto así el frente norte, pasamos ahora al frente sur, que en Andalucía no hay cambios, pero sí los últimos que tienen lugar en Extremadura hasta la siguiente primavera. Allí, hablo del frente extremeño, pero algunas tropas salen de Andalucía. Eso es porque esto es una operación dirigida el 21 de septiembre por Queipo de Llano, que es jefe del Ejército del Sur en Sevilla y también incluye fuerzas que están en Extremadura. Por eso organiza una maniobra de doble ataque, que es desde Guadalcanal en Sevilla, la columna de Gerardo Figuerola, y desde Llerena en Badajoz, la columna de Alfonso Gómez atacarán la localidad de Azuaga, que está en Badajoz. La columna Gómez es la que avanza más rápido. El 23 de septiembre toma la localidad de Berlanga y el 24, tras un duro asalto, se hacen con Azuaga. Esto provoca la retirada general de los republicanos en el este de Badajoz, que el 26 de septiembre, hoy, se retiran de la granja de Torre Hermosa, que está en el límite entre Badajoz y Córdoba, y crean una nueva línea defensiva en el sector de Castuera, provincia de Badajoz, y ya en Córdoba en el sector de Peñarroya. Por lo tanto, así se va a quedar el frente extremeño hasta el fin de la guerra. Hasta el siguiente invierno, que ya habrá nuevos movimientos, hasta la siguiente primavera del 37, que habrá nuevos movimientos aquí. Es decir, los sublevados controlan casi toda la provincia de Cáceres y también 2/3 de la provincia de Badajoz. Solamente el tercio más oriental lo mantienen los republicanos, con Castuera como sede de su resistencia. Pasando ahora al frente de Aragón. Hay movimientos en Huesca, que sigue bajo amenaza de asedio, y de hecho hay pequeños éxitos de los cercados, de las tropas sublevadas. Hay fuerzas suyas que están completamente cercadas en la zona de Estrecho Quinto y el castillo de Monte Aragón, al este de la localidad, carretera de Barbastro. Y entre el 20 y el 22 de septiembre, las fuerzas de Huesca logran tomar lo que era el manicomio así se llamaban entonces a los centros de salud mental, lo que es el manicomio de la localidad de la ciudad de Huesca, que estaba muy a las afueras, dirección Estrecho Quinto. Hay que decir que los internos habían sido evacuados por las fuerzas republicanas a un convento, el convento de Les Avellanes en la provincia de Lérida. Por lo tanto, es un edificio ya abandonado que es escenario de duros combates, y su recuperación supone una pequeña esperanza para los que están aislados en el castillo de Monte Aragón. Mientras tanto, en Zaragoza hay un importante avance por la columna anarquista Caroz, que se creó en Tortosa, recordamos, y ocupa el 22 de septiembre la localidad de Fuendetodos, con lo cual corta la carretera entre Belchite y Cariñena. Es decir, hay cambios en el frente, pero teniendo en cuenta que las 3 capitales siguen bajo control sublevado, tiene poca relevancia estratégica.
Hay que salir ahora de la península para hablar del último acontecimiento de esta semana, que es la situación en Guinea. Vimos que, aprovechando la salida del crucero Méndez Núñez, se habían sublevado la guarnición colonial de Fernando Po, de la isla, pero no la de Bata, en el territorio continental. El día 23 hubo un intento fallido de sublevar la guardia colonial no en Bata, pero sí en las localidades del interior, que intentaron avanzar hacia la capital de la colonia, pero fueron rápidamente aplastados. De manera que siguen los dos bandos a la expectativa de que les lleguen refuerzos de Canarias o de la península. Veremos en qué se resuelve esta situación y, sobre todo, la situación militar, ahora que los sublevados tienen un nuevo líder militar, Francisco Franco, generalísimo de los ejércitos, que ahora dentro de poco será también jefe del Estado. Lo veremos la próxima semana, que ya entraremos en el cuarto mes de guerra. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.